Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. La asignación de un contrato de más de 13 millones de pesos a la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, por parte de INAFOCAM enciende las alarmas ante una posible violación a la ley 340-06 y hace que muchos se pregunten, ¿reprobó el ministro de Educación en materia de ética? ¿Cuántos contratos acumula la UAPA después de la designación de Ángel Hernández? Hoy, el ministro calificó la situación como ataques de los que se oponen a cambios y reformas introducidos por el actual gobierno. Concebida en 1991, la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, inició sus labores académicas y administrativas 4 años más tarde, en 1994. Con casi 3 décadas en el mercado, la UAPA se encuentra bajo la mirilla tras la firma del contrato Programa Maestría en Gestión de Centros Educativos con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. El contrato para nosotros nos llama poderosamente la atención porque tiene dos debilidades fundamentales. Joseph Abreu forma parte de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana. Una es que la contratación no se hace en el marco de la Ley de Compras y Contrataciones mediante un procedimiento de los cuales establece la ley, que en este caso le aplicaría una licitación pública ante todas las universidades para que tengan la oportunidad de ofrecer el mejor servicio. Y además, que la entidad contratante es dirigida por los familiares, creo que la esposa y los hijos del hoy ministro de Educación. El contrato firmado el 15 de septiembre de este año por Francisco Ramírez, director ejecutivo del INAFOCAM, y Miriam Acosta Peralta, presidenta de la Junta de Directores de la UAPA y esposa del ministro de Educación, establece que el INAFOCAM contrata a la universidad para la ejecución de la maestría Gestión Centros Educativos, dirigida a la capacitación de 50 técnicos, directores y coordinadores del eje metropolitano. El monto asciende a 13.2 millones de pesos, cuyo desembolso será, según se establece en el acuerdo, un 60% del pago inicial por periodo académico, conforme al pensum que aparece en el programa formativo presentado por la UAPA, contra hoja de inscripción con detalles de las asignaturas, y el 40% al finalizar el periodo académico, conforme a dicho pensum, contra el reporte de calificaciones por estudiante. Si la persona involucrada en esa transacción, la persona moral, la ONG, tenía una vinculación con el actual ministro al momento de la firma, evidentemente no podía suceder ese negocio jurídico por 3 cosas. Primero, la ley lo impide, la ley 340, la 4108 y la 10513 y otras leyes especiales te crean una barrera que le dice a ese ministro o a ese funcionario: no puedes hacer negocios con personas jurídicas vinculadas a ti, con familiares y con allegados. El abogado Francisco Álvarez Martínez, experto en compras y contrataciones públicas, asegura que la ley prohíbe a ciertos funcionarios contratar. Entonces, si en esa personalidad jurídica hay directores, consejos de directores o directivos vinculados al ministro, evidentemente esa incapacidad material de transaccionar con el Estado y con esa institución se activa, entra en vigencia. Poco importa si las conversaciones que dieron al traste con ese negocio jurídico fueron previas, pudieron durar 10 años conversando sobre el tema, incluso antes del ministro tener idea de que iba a ser ministro. El artículo 14 de la Ley 340 de Compras y Contrataciones dice que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado el presidente y vicepresidente de la República, los secretarios y subsecretarios de Estado, o sea, los ministros y viceministros, los senadores y diputados del Congreso, entre muchos otros funcionarios, así como también los parientes por consanguinidad hasta el 3er grado o por afinidad hasta el 2º grado, inclusive de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre,
las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y con las que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas. La ley alcanza, incluye funcionarios y también alcanza a los vinculados a él, ya sea por vínculo de primero o segundo grado. O sea, también alcanzaría a su familia. Obviamente su esposa tiene un vínculo directo y se considera prácticamente como si fuera él que estuviera contratando en el marco de la ley. Mediante una comunicación del 6 de diciembre, el Departamento Jurídico del INAFOCAM defendió el contrato diciendo que el mismo fue aprobado el 28 de febrero de 2022 por el Comité de Becas, fecha en que Ángel Hernández no había sido nombrado ministro de Educación. Independientemente de las instituciones hayan indicado o hayan planteado que al momento de llegar al acuerdo él no era ministro, al momento de la firma del contrato, que es lo que le da calidad, ya sí él era un ministro del Estado. Y si evidentemente no había una prioridad en la aplicación de este procedimiento, porque se firmó en 2002, se vino aplicando, se vino a utilizar este acuerdo en el año 2023, pues perfectamente la institución tenía la oportunidad de anular ese contrato vía ese conflicto de intereses. La comunicación continúa explicando por qué el contrato fue firmado el 15 de septiembre de 2023. Dice que precisamente porque el INAFOCAM establece la prioridad de firmas sin establecer distingos y los organiza conforme les corresponda. Y lógicamente, como el contrato con la UAPA tiene una vigencia de 2 años y 7 meses, en el orden de número de expediente y la firma correspondió al 15 de septiembre de este año, en coherencia y consonancia con el cronograma de trabajo de la institución. Es realmente extraño y esa explicación tuviera lógica si el contrato hubiese aparecido con firmas del año 2022 y un plazo de ejecución que incluyera hasta la fecha en la que se está ejecutando, que es el año 2023. Pero en este caso el contrato aparece firmado en septiembre del 2023. Por lo tanto, ese argumento tendrían que fortalecerlo. Habría que ver si hay un procedimiento distinto donde yo firmo un acuerdo marco, tal vez en un periodo, y luego puntualmente cuando voy a contratar un servicio específico en el marco de ese acuerdo, entonces lo firmo el contrato por ese servicio específico. Mi universidad, la que yo fundé, no ha participado en absolutamente nada después que entré al ministerio, en ninguna compra pública, en ninguna instancia del gobierno ha participado, en ninguna. Entrevistado durante un almuerzo del Grupo Corripio, el ministro de Educación aseguró que luego de su entrada a esa dependencia no ha vuelto a contratar con el Estado. Que en términos operativos, estar en el cargo me ha creado más déficit económico del que yo pensaba. Por lo tanto, él tenía conocimiento de esa inhabilitación. Sin embargo, en este caso nos sorprende que alegremente se haya hecho este contrato. Yo tenía siempre contratos a través de INAFOCAM, ¿verdad?, en el Ministerio de Educación. Pues entonces ya esos contratos, incluso cuando yo llegué el mismo mes que yo iba a venir al ministerio, yo tenía contrato ya acordado con el ministerio por casi 50 milloncitos de pesos, que no lo he vuelto a ver más nunca en ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que en vez de ganar estoy perdiendo en el Ministerio de Educación. La función pública es sacrificarte para servir, y al servir generarle riquezas no a ti, sino al país, al pueblo, a los ciudadanos que eligieron a quien te puso ahí. Partiendo de esa realidad, el hecho de que al día de hoy haya o no haya contratos vigentes con una institución del que él haya sido o fue parte, o sea parte actualmente, solamente hay que ver los documentos, porque en ese tipo de cosas la palabra no es lo que vale. Ya esos contratos. Pese a que Hernández niega que la UAPA haya firmado contratos con el Estado, luego de que fuera designado como ministro, el informe tuvo acceso a otros 2, como por ejemplo este contrato entre la UAPA y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, firmado el 26 de diciembre de 2022, 4 meses después de que Hernández fuera nombrado en Educación para otorgar una beca a nivel de posgrado por un valor de 166.500 pesos. La ley 105.13, en sus artículos 25 y 32 y 33, habla de la ética adherida a la función pública,
Y yo sé que a veces hay bajaderos que permiten hacer una transacción sin que sea ilegal, pero normalmente el tema ético la gente asume que es etéreo, que es de cómo la gente lo va a ver o a evaluar moralmente y que no conlleva una sanción. Los ataques tienen que ver muy específicamente con la oposición que hacen algunos sectores de la sociedad dominicana a los cambios y reformas introducidos en el actual gobierno, en la conducción del Estado y muy específicamente en lo que concierne a este Ministerio de Educación. El ministro también dijo no sentirse avergonzado de su accionar porque no ha violado ningún principio ético ni moral y que no ha llamado a nadie para que favorezca a la UAPA porque esta, dijo, se ha ganado su espacio por su compromiso, responsabilidad y reputación institucional. Y los ataques, que seguirán porque es natural, la gente tiene derecho a atacar, están fundamentalmente orientados a debilitar la postura del ministro y con ello la gente piensa que debilitarán la reelección del presidente Abinader. Otro contrato, también con el MESID, esta vez de alquiler, fue rubricado el 4 de enero de 2023. Dicho acuerdo estipula que la UAPA recibirá 70.800 pesos mensuales por el alquiler de 6 aulas, un laboratorio de informática y un área de oficina, acuerdo que tiene vigencia del 24 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Pero desde el momento que asume esa función pública, él decide, porque no es obligado, ceder en su capacidad material de producir riquezas, de hacer negocios, porque ya a él le está vedada esa barrera, que yo no puedo transaccionar con familiares, allegados o personas morales en las que tuviese más de un 10% de participación. No hay excusa y nosotros entendemos que la Dirección de Compra tiene la potestad de anular esta contratación por haber sido hecha fuera del marco de la Ley 340. Si hay un cuestionamiento ético en la forma en la que el contrato se estructuró y un cuestionamiento legal al momento de la firma, yo recomendaría, obviamente yo nunca he estado en una función pública, pero yo recomendaría que se evaluara la situación de cara a la legalidad en que se creó ese negocio jurídico y si todo lo que aparentemente hemos visto es cierto, pienso que la prudencia llamaría a que ese contrato no se ejecute. Hernández añadió hoy que como ministro de Educación ha tenido que enfrentar intereses políticos y económicos de gran magnitud para poder avanzar en la aplicación de una política educativa que ponga su interés en el aprendizaje de los niños, creando resistencias increíbles, dado que intereses comerciales, según él, en varios sectores se sintieron afectados. Cuando regresemos, los llevamos a Cambita de San Cristóbal, donde familiares de Kiko La Quema narran las vicisitudes que enfrentan por la búsqueda del prófugo. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383.